siempre trabajamos es con el 3% de las necesidades de la planta y olvidamos el 97%. Mucha gente le dice, ¿y entonces qué compro? Y le digo, no, lo primero que tiene que comprar es conocimiento. Realmente, cuando uno oxida o hace una oxidación, por ejemplo, si yo hago un bocache, estoy haciendo oxidación. Si yo hago un biopreparado, yo estoy oxidando. Yo ese virus puedo hacerle varias cosas. Lo puedo mandar a reproducir como loco con ozono, o lo puedo mandar a eliminarlo totalmente con ozono. Mi problema no es el que cae arriba. Mi problema está en los hongos, bacterias, virus y levaduras que con cantidad de insectos que vienen. ¿Cómo los controlo? ¿Cómo hago yo el máximo? Hola, hola, queridos bioproductores, muy buenos días, tardes, noches, depende del momento en que nos estén viendo. Les doy la bienvenida a este Agrobiota Podcast, donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, microbiología, saberes ancestrales, agronegocios y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora, agricultora y bueno, el día de hoy vamos a hablar con una persona que tiene muchísimo conocimiento desde el punto agrícola, pero como él suele llamarse, yo solo soy un economista. Le doy la bienvenida a don Álvaro Duque para que precisamente comparta con todos nosotros todos esos saberes que ha venido adquiriendo durante todos estos años. Don Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo está su merced que vivió? Gracias, don Álvaro. Don Álvaro, para las personas que no lo conocen, su merced querido, por el acento ya notarán que es colombiano y que es de una región muy particular de Colombia. ¿En dónde se encuentra su merced, don Álvaro? ¿A qué se dedica? ¿Y hace cuánto está trabajando en agricultura? Soy de Pereira, Colombia. Soy del grupo Paisa. Trabajamos en la agricultura hace más de 40 años con, con, con muchos errores cometidos durante toda la historia, pero mejorando todos los días en un continuo mejorar, creemos. Don Álvaro, ¿y su merced qué cultivos tiene en este momento? Yo tengo básicamente el limón de exportación, mm, y tengo café y tengo plátano y algo de aguacate. Pues hemos trabajado. Y yo hice una conversión hacia lo orgánico hace ya 4 o 5 años, que todo el mundo decía dificilísimo, imposible, eso no funciona, eso económicamente no es rentable. Y me di a la tarea de tratar de hacer una economía circular sostenible, a la cual pues me he acercado algo, pienso, y creo que voy relativamente muy bien en los trabajos, en las productividades, en los costos, que de verdaderamente bajé costos a niveles increíbles, con productividades mucho más grandes y con calidad mucho más grande, porque es que cuando uno llega y se mete al orgánico, usted espere, va a producir, no vas a producir más nada y lo que vas a producir es de pésima calidad. No es cierto, no es cierto. El problema aquí está es en educar y adquirir conocimientos, tener muchas ganas de superar todas esas barreras que se van dando y de verdad es una maravilla. Cuando uno llega allá, uno dice, madre mía, no, he perdido mucho tiempo y he destruido muchas posibilidades y muchas potencialidades del suelo y del negocio por el desconocimiento. Y siempre lo hemos dicho, siempre trabajamos es con el 3% de las necesidades de la planta y olvidamos el 97%. Y por eso yo le decía a la doctora en el tema hoy que trabajáramos sobre la oxidación, que poco o nada hablamos de ello, y la oxidación dentro del oxígeno en todos los campos, en las 3 M's, en las 3 S's, todo lo que tiene que ver en la oxidación. E igualmente hasta llegar o sea, de esa oxidación llegar al ozono y a las nanopartículas de ozono. Entonces es una cosa donde realmente uno se para y dice, bueno, esto es otro tema. Cuando llegan las nanopartículas es cero costo de insumos, solo el de la ozonificación, agua. Entonces uno ya llegar allá, pues ha llevado tiempo, ha llevado años, pero se logra. Y es realmente fabuloso, pues porque es una tecnología que
pues no, está todavía muy en frontera de investigación en el mundo. Lo que son los judíos, lo que son los chinos y lo que son los Países Bajos, Holanda, están o sea, Sí. al tope, los españoles están dándole, Suramérica también le están dando, pero vamos atrás, ellos nos llevan unos años ya de experiencia y estamos en condiciones absolutamente diferentes, referenciados diferentes, y aquí hay que escribir nuestra historia porque mm, esto es de una variabilidad y cambian todos los parámetros. La parametrización de todo esto es diferente, pero sobre todo lo importante es dejar, como dice, la, o sea, la inquietud de que realmente se puede hacer y cero. O sea, es que yo necesito, pues, no necesita conocimiento y el trabajar la última parte que es ozono es una tecnología del conocimiento, no y del saber. Pues, don Álvaro, fíjese, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, una de las particularidades, queridos míos, es el hecho de usar distintas tecnologías para el manejo, bien sea, digamos, desde el punto de vista de manejo de insumos y no solamente, digamos, que cuando trabajamos con todo lo que vamos a hacer en el manejo del cultivo, cómo podemos establecer esa condición y que mejore todas esas características de lo que estamos usando. De eso se trata más o menos la nanotecnología, ¿no? Cómo hacer que esas partículas, esas sustancias que estamos utilizando tengan ese mayor alcance cuando logramos que tenga una condición muy particular, llegando hasta el punto de la partícula más pequeña y haciendo que esa pequeña partícula genere su máxima expresión. Y habitualmente de lo que estaba hablando precisamente hace un momento don Álvaro, es el hecho de cómo él ha utilizado el ozono para poder trabajarlo. Esto que nos dicen muchas veces, don Álvaro, su merced acaba de contarnos que efectivamente no es tan buena idea usar ozono, porque resulta que lo usamos es para generar vacíos y para hacer un montón de cosas. Pero antes de llegar allí, me gustaría saber, don Álvaro, su merced querido, ¿cómo ve el tema de oxidación en el tema de agricultura? Porque muchas veces lo que pensamos es, solamente la pérdida de electrones o la pérdida de hidrógenos, y ahí lo que vamos a hacer es que simplemente se va a oxidar. Y cuando hablamos de oxidación pensamos es que se denigra. Y en cierta parte se degrada esa condición de materia orgánica, pero que tiene otra condición porque libera otras cosas. Cuéntenos un poquito de eso, don Álvaro. A ver, cuando llegué al ozono me entré a la oxidación, entonces si yo echo ozono o si yo echo peróxido de hidrógeno o si yo hago este tipo de cosas aquí en seres vivos, en materia orgánica, microorganismos o mineralización, me encuentro que hay una serie de oxidaciones y esas oxidaciones son las que generan vida en muchos de los casos. Usted puede con el oxígeno, hablando del O3, O2, H2, O2, usted puede manejar vida, o sea, puede generar disminución para luego aumentar los buenos o, o hacer lo que llaman empty, vacíos biológicos brutales. O sea, esto es realmente una tecnología del conocimiento. Esto no es una tecnología. Y eso es como venden el tarro. Y eso como no es que eso no es eso. Realmente cuando uno oxida o hace una oxidación, por ejemplo, si yo hago un bocachi, estoy haciendo oxidación. Si yo hago un biopreparado, yo estoy oxidando. Es más, a cada cual de ellas le puedo sacar mediciones de redox a través del ORP o el ozono tiene una medición O3, también que se la puede hacer como ozono, como miligramos, pero lo importante es qué voy a hacer yo con ese ozono, qué es lo que quiero o para dónde quiero ir yo con ese ozono. Entonces uno empieza a decir, bueno, primero tengo que generar el diagnóstico, porque esto no es, échele de eso, no, espérate, ¿qué es lo que vamos aquí a controlar? Entonces uno dice, bueno, vamos a controlar virus. Entonces, entonces ya el virus tiene unas características de, o sea, por ejemplo, de la piel del virus. Y entonces uno empieza a mirar qué grado, qué cantidad de oxidación necesita para lo que yo quiera hacerle a ese virus. Yo a ese virus puedo hacerle varias cosas. Lo puedo mandar a reproducirse como loco con ozono o lo puedo mandar a eliminarlo totalmente con ozono.
Entonces, cuando uno entiende esa parametrización que usted puede hacer ahí, es muy interesante. Entonces, para eso se necesitan una serie de mediciones y tener el ozonificador. En agricultura, nosotros tenemos una ventaja y pues, yo no me pongo a investigar cómo hago yo para echar no sé cuántos litros por minuto. Si a mí me cae de arriba, mi problema no es del que cae de arriba. Mi problema está en los hongos, bacterias, virus y levaduras que con cantidad de insectos que vienen, ¿cómo los controlo? ¿Cómo hago yo el máximo? Entonces, cuando usted entra en ozonización, empieza a decir, uy, ozonificé, ¿con qué me encuentro? ¿Con qué? Me limpió. Y yo, ¿limpió? ¿Qué pasó? Mira esas hojas, absolutamente limpias. Empiezo a investigarle. Fertilización lumínica. ¿Y cómo así que fertilización lumínica? Sí, usted acaba de limpiar y acaba de mejorar el 20% de fertilización lumínica al quitar toda esa cantidad de pequeños o microscópicos Residuos. residuos y bacterias, virus y muchos de los que están ahí que no están permitiendo hacer la correcta fotosíntesis y haber eliminado hongos que ya están dentro de la fotosíntesis, o sea, dentro de las láminas de la fotosíntesis. Entonces eso empieza a generar, el primer gran salto es que la planta empieza a funcionar el 20, por lo menos el 20% más de que estamos así. El sol está entrándole a la planta y generando mucho más. Sí. Sí, esta condición lumínica lo que permite es precisamente que se aumente esa tasa fotosintética, ¿no? Y finalmente lo que buscamos es tener esa máxima que se tiene aquí. Lo que también es cierto, don Álvaro, es que en la superficie de las plantas precisamente habitan organismos que son endófitos y hay algunos que están allí que cuando la planta está en desbalance, pues simplemente generan un nivel de enfermedad que simplemente nos está dando un aviso de que la planta se encuentra en desequilibrio. Pero más allá de poder equilibrar la planta, necesitamos empezar a acondicionar las características que tiene esa superficie, que es lo que su merced menciona, ¿no? ¿Cómo, cómo utilizando productos que su merced está ozonizando, se está, digamos que esa película que estaba sobre la planta, pues se reduce y eso permite que haya una mayor tasa fotosintética. Sí, dígame, don Ar Borrar, o sea, usted acaba de decir algo muy importante. Borrar no es bueno. O sea, cuando uno maneja el gap entre disminuir, o sea, es la capacidad que tenga uno de manejar dentro de un gap, dentro de unos parámetros, lo que usted quiera mejorar. No es porque todo el mundo le dice, ah, es que eso, ojo, que es peligrosísimo. Sí, si no lo sabes manejar puede ser peligroso, pero si lo sabe manejar es virtuoso. Entonces ahí tenemos nosotros una gran oportunidad y entonces ahí es una parte del conocimiento. Ese conocimiento que el ozono para mí es una tecnología de conocimiento, ese es donde nosotros los agricultores podemos ser grandes. Esa ozonificación es de las cosas más importantes que uno puede hacer dentro de la agricultura, porque cuando el ozono empieza uno a manejarlo y empieza a caer algo de ese ozono en el suelo, empieza uno a oxigenar. ¿A oxigenar qué? Raíces. ¿Y empieza qué? Y si va en el miligramaje, ¿qué es? Empiezas a sacar las gran negativas, que no son todas malas, pero que en proporciones inadecuadas. Porque es que aquí es un equilibrio. Las malas, aquí no hay malo ni bueno. Hay desequilibrios de oxigenación y de no oxigenación. Cuando usted lleva la oxigenación a los niveles que debe ir, entonces eso ya empieza a generarle mayor redox piso, y ese redox piso más mayor fotosíntesis en hoja es una maravilla. Entonces eso es aprender ese equilibrio, el conocimiento de ese equilibrio en su sitio. El agua tiene que ver lo que usted quiera, los pHs del agua donde usted los maneja, pues tiene que ver, y los miligramajes que usted va a manejar en el ozono también tiene que ver mucho en lo que usted vaya a hacer. Entonces, todo depende a qué voy, porque un hongo, que es mucho más resistente que un virus y que una bacteria que está en el centro, entonces hay que saber para dónde voy. Entonces uno hace un buen diagnóstico y sabe para dónde va. Mucha gente le dice, ¿y entonces qué compro? Y le digo, no, lo primero que tiene que comprar es conocimiento. Eso tiene que dedicarle al conocimiento para poder
uno generar realmente una necesidad y poder hacer ese diagnóstico de qué necesita, para qué necesita y cómo lo voy a hacer y cuánto sé para poder hacerlo, que es realmente lo que la oxidación lo lleva a uno. La oxidación está en todas partes, la oxidación tiene aspectos importantísimos que incluso yo diría que eso debía ser una materia de agronomía, de microbiología, de todas las transversalidades que tiene la oxidación en la agricultura. Ella te puede mandar hasta un 20-25% mayor de productividad. Y hay una cosa que no hemos hablado, la homogeneidad y el sabor. Nosotros podemos sacar unas frutas de una calidad increíble, porque siempre nos dicen, orgánico. Hay que mirarles, mejor dicho, le toca a uno, como decir, comer con la imaginación, porque eso es muy feíto, eso no llaman. Hoy por hoy yo le he mostrado a usted ciertas fotos en las cuales yo saco 95% limón de exportación y dentro del 5% que me queda, 3% se me da de segunda exportación y 2% se me queda de rechazo. Entonces eso ya cuando usted le pega ahí, cuando ya logra entrar a ese nivel, la cosa es interesantísima. Y los costos, pues, casi se los puedo decir, agua es agua. Porque pues hablo agua, ahorita pues que estoy hablando de nanotecnología o de nanoparticulación de burbujas de oxígeno, de burbujas de ozono o de oxígeno, según lo que yo quiera meterme a nanoestructurar o me voy a meter en el otro que ya tengo que utilizar por ser un O3 tan inestable, ya tengo que utilizar cosas que me estabilizan, como es el caso de los aceites. Y dentro de los aceites ni le cuento lo que usted puede hacer en el juego de combinaciones. Y dentro de ese juego de combinaciones de que usted está haciendo los miligramajes y dentro de los que está haciendo usted los miligramajes, usted ya va entrando y va haciendo una serie de diagnósticos y ese diagnóstico después usted genera una solución y en la solución va en lo que usted va a echar. Entonces, el número de días que yo quiero que me dure. Entonces, esto es una tecnología mucho de conocimiento. Hay que meter, hay que probar. Por ejemplo, cuando yo quiero que esta semilla me brote casi toda perfecta, ozonice, ya hágale los miligramajes de ozono en la proporción que es, en el momento que lo saca y empieza a sembrar. Y eso se va todo parejo, eso no para uno. Y uno, pero aquí, ¿qué pasó? Y dice, no, pues es que usted activó todas las semillas, la semilla quedó toda activada en el mismo momento, en el mismo tiempo, y usted hizo las aplicaciones y eso es inmediato, eso es increíble. Entonces, dentro de ese conocimiento, realmente hay que tener en cuenta los tiempos, el espacio y los momentos, que es la R2 que habíamos hablado alguna vez usted y yo, que me enseñó en clases magistrales de calidad en bioprocesos. Y entonces, aun cuando llega uno ahí, entonces ya dice, sí, entonces, ¿dónde me voy a meter? No, entonces, este me hace este tipo de asíntota. Entonces, usted ya empieza a mirar, la necesito que se alargue más porque el tiempo que necesito de protección es más. Voy por los aceites. ¿Cuáles aceites me hacen esto y esto? Combino aceite. Y ahora me aplico aceite. Después de que aplico aceites, hago la evaluación del aceite y empiezo a corregir. Como bien me enseñó usted, dentro de esas magistrales clases de biocalidad, a mí me generó una herramienta tremenda. Entonces, por eso me metí a sonificar, me metí a manejar los peróxidos y me metí a que esa sonificación se me convierta en oxígeno y después genere oxígeno en el suelo y oxígeno que es uno de los elementos que conforman el 43 o 44, 42, 44% de nutrición y una planta se lo estoy dando. A nosotros nunca nos enseñan óxido de carbono o dióxido de carbono o oxígeno o hidrógeno o cómo manejamos eso y eso con el calcio, con el silicio y con el hidrógeno, corresponden al 97% de una planta y nosotros estamos luchándole al 3% de la planta. Importantísimo, no lo voy a quitar, pero los europeos y la gente que está en frontera de investigación y de productividad
están poniéndole muchísimo cuidado a esto. Cuando hablamos de nanoparticular, que eso es nanoburbujas, eso ya es otro nivel. Cuando usted ya maneja bien la ozonización, entonces usted ya puede entrar a nanoparticular. Una gota de nanopartícula puede tener 100 millones de micropartículas. Eso daña el redox absolutamente. ¿Por qué? Porque el tiempo es una tercera parte del tiempo normal y es 3 veces más productivo que cualquier otra reproducción. O sea, eso es mandarte a una eficiencia a otro nivel y es no necesitar absolutamente nada. Pero en ese caso, don Álvaro, de acuerdo a lo que su merced nos cuenta, nos está diciendo, bueno, yo estoy ahorita utilizando el ozono y el peróxido como fuente para generar esas nanopartículas y poder gestionar mi proceso productivo, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, don Álvaro, su merced usa bioinsumos, su merced usa todo el manejo de cultivo, o sea, no ha dejado de lado el hecho de y ahí es donde quiero preguntarle precisamente, porque cuando a veces hablamos con muchas comisiones, lo que pensamos, muchos agricultores piensan es, bueno, y si hago esto, ¿ya no necesito hacer nada más? No, no, venga, venga, venga. Es que no, es que en la conversación la llevamos un poquitico desordenada, con vaciados biológicos, llenados biológicos, pero no vaciados en cero, sino ni llenados en lo máximo. Uno maneja un gap, un máximo, un mínimo que necesita para trabajar. Cuando yo tengo un problema, sí, y yo le mandé a usted la foto y no me activa nuevamente una excelente cepa, entonces hay que botarlo. Digo, quieto, no hay que botarlo. Aquí te hay un formato, camine, metámosle una inyeccióncita, o de peróxido de hidrógeno, o de ozono, o de nanopartículas de ozono, que es mucho más rápido. O sea, si yo necesito, uy, se me dañó esta cosa, camine, pues metámosle una inyección de tal miligramaje a esta cosa de ozono en o sea, tal miligramaje en tal temperatura y en tal pH. Entonces eso a las 48 horas, eso está explotando. Porque la oxigenación me saca los anaeróbicos que se me han venido o los gran negativos que se me han multiplicado por no manejar tiempo, momento y espacio. Que es que nosotros los agricultores tenemos que ser muy conscientes de que cuando producimos biología, él tiene en cada sitio, es distinto, tiene un tiempo, tiene un momento y necesita un espacio. Entonces la gente dice, no, deje eso ahí, que eso no tiene problema, eso dura. La embarró, la embarró totalmente porque después empieza, y esto porque ya no funciona, esto porque ya no reacciona, esto porque huele maluco. Pues claro, porque no han manejado los tiempos de la biología. Entonces, cuando uno aprende que afortunadamente en ese curso, ¡ja! De María se me abrieron los ojos. Entonces uno ya sabe, entonces uno ya empieza a manejar los puntos redox, que cuando el redox ya va para abajo, usted en el máximo redox, nos fuimos para el cultivo. Dejo el 25% para volver a subir mi biofábrica y volver a subirla al 100%. En los tiempos, temperatura, altura, eh, eh, condiciones de humedad, son toda una cantidad de condiciones. Es decir, que su merced está midiendo el redox en sus bioinsumos y ahí sí puede establecer en qué momento ponerlos en su cultivo. Pues, es que nuestro gran problema es que todos creemos que es una canequita, entonces yo le echo esto y lo otro, y no. Esto es de tecnología, esto hay que meterle tecnología para si queremos altísima productiva, si no nos vamos a quedar dando la vuelta. Entonces yo siempre le he dicho, venga, existen estos redox, existen estas cosas donde yo mido temperatura y empiezo a medir conductividad eléctrica, empiezo a medir el ORP, en qué momento está mi redox. Entonces mi redox llegó al máximo. ¿Cuánto tiempo tiene el máximo de redox en mis condiciones? Entonces me dice 1, 2, 3, 5 días. Entonces ya sabe que en 5 días usted tiene que coger todo su arsenal y aplicarlo al suelo. Quiero quedarme con la cepa, dejo el 25.
quiero volver, entonces y vuelve y hace todo un proceso de crecimiento en espacio. Es que el problema es que a nosotros, no, entonces usted vuelve y le echa y eso vuelve. No, eso usted tiene que tener esa parametrización de eso exacta. Y el cambio, no, yo, por ejemplo, en el caso mío, soy 7 días, 6, 7 días. ¿Me dura cuánto? Me dura 3 y medio días. ¿Y qué me lo determina? 3 o 4 días. Temperatura. Si temperatura me dice que me subí como ahora, entonces que incluso bajé para un día. Entonces, y me disminuyó en la parte de arriba de la asíntota, me disminuyó otro día o día y medio, porque inmediatamente empezaba esa asíntota de para abajo. Y entonces eso ya no funciona igual. No es que no funcione igual, usted sabe perfectamente, porque pues cambio unos elementos por otros elementos dentro Así. del biopreparado. No es que se pierda el biopreparado. Pero cuando yo quiero producir y cuando queremos tener los máximos de productividades, tenemos que tener la máxima redox, que es la máxima oxidorreducción de un biopreparado. Entonces no eche lo que eso es más o menos, no, eso es en los máximos biopreparados. Cuando usted va en redox, a lo máximo usted tiene productividades y puede exigir lo que usted quiera al cultivo. Entonces toda esa parametrización es importantísima. ¿Cómo es mi parametrización? La tiene que buscar usted, eso no. Y que el señor me dijo esto, digo, no señor, es que usted no está parado, pues yo estoy parado. Yo hablo con españoles y nos sentamos y le digo, no, pues claro, usted está en Andalucía, pero yo estoy en Colombia. Usted tiene unas humedades del 34%, yo tengo humedades del 86%. Otro parámetro. Aquí estamos hablando. Absolutamente, absolutamente. Don Álvaro, por ejemplo, una de las cosas que su merced mencionaba por traerlas acá a colación para que podamos reencauzar este pedacito de la conversación, ¿no? Fíjese que su merced decía, bueno, hay una población de bacterias gram negativas y es algo muy común que he escuchado últimamente y es el hecho de que lo que hay que hacer es evitar gram negativas y eso no es del todo cierto. Hay bacterias que tienen es la clasificación gram positiva o gram negativa depende de una prueba que hacemos en laboratorio para saber y para poder hacer clasificación. Ahora, muchos de los organismos que a nosotros como seres humanos nos pueden generar desequilibrios o enfermedades son de naturaleza gram negativa, pero eso no quiere decir que sean organismos negativos en los cultivos ni nada, sino que debemos entender cuál es la dinámica que está dentro de nuestro proyecto, de nuestro insumo, de nuestro ecosistema, para poder saber si realmente yo debería o no evaluar reducir esa población. Porque si nos vamos a ese punto, es importante tener en cuenta cuáles son esos parámetros y debería yo conocer todas las particularidades que tiene esa condición. O sea, esto ya es irnos muy, muy, muy a los puntos más pequeños. Pero si yo como productora escucho eso y me siento, aunque ahora tengo que multiplicar solamente gram positivas, pues resulta que ahí también tengo un problema. Entonces, por favor, queridos bioproductores, el equilibrio es una palabra que es fácil de, pero que es muy difícil de lograr y que nosotros básicamente lo que nos está diciendo don Álvaro es, yo debo conocer las condiciones de mi ecosistema, debo conocer las condiciones de mi cultivo, debo establecer cuáles son esas características para sacar el mayor beneficio, como en su caso lo ha venido haciendo don Álvaro. Y a mí me gustaría preguntarle, ya que su merced dice, como economista, ¿cómo ha venido trabajando esa parte? Por ejemplo, cuando se hace la producción de bioinsumos, su merced dice, ok, hemos aumentado la productividad está muy buena, además de eso, la calidad ha mejorado porque yo casi no tengo fruta de pérdida o fruta de distintas categorías, que es como lo hacemos en clasificación de frutas de exportación. Y cuál es, digamos que la pregunta que le hacen a su merced siempre es, ¿y qué es lo que está haciendo? Y entonces, en esa condición es, don Álvaro, y su merced querido, ¿en qué momento está haciendo precisamente este tema
de la ozonización de esos bioinsumos o esas nanopartículas que está utilizando, en qué momentos las está utilizando, si solamente en el momento del cultivo, en el momento nutricional o también lo está utilizando en post cosecha. Mire, cuando usted lo hace en el cultivo no necesita hacer post cosecha, porque es de la fruta realmente que ni me toques, porque cualquier cosa que haga es un error. Aunque pues ayuda mucho más, sobre todo para la vida útil de anaquel, se va muy allá de la vida útil de anaquel. Cuando es que, por ejemplo, en el caso mío, muy particular, porque cada cual tiene su particularidad. Yo tengo un trips, perdón, tengo un ácaro blanco Sí. que es milimétrico, 40x para buscarlo. Ese es una porquería de animalito. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí eso también me llevó a mí a meterme en nanozono, o sea, en meterme realmente en la nanopartícula de ozono. Esa vaina hace unos barridos increíbles. Eso sí no se le mete en el ápice, ni, pero eso la saca donde sea. Entonces, pero sabiéndolo aplicar. Hay otra cosa. Estoy muy bueno, echémosle como loco. La embarra, pero lo que usted quiera, porque usted puede hacer un vaciado biológico y en esto puede durar hasta 23 días actuando. Entonces, esto hay que saberlo tirar, hay que saber con qué miligramaje lo voy a tirar, porque no es el mismo miligramaje cuando yo estoy, aunque, perdón, es el mismo miligramaje en ozono, pero la eficiencia es absolutamente distinta, la eficiencia es brutal, entonces esto hay que bajarlo, o sea, por eso les decía que esto es una cosa desconocida. Yo no puedo ponerme a jugar con nanopartícula en la misma concentración que estoy jugando con ozono. Entonces, por eso digo que esto no es comprar algo, sino es macear y es aprender bajo mis condiciones. Mm, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuánto te estás gastando en la fumigación del ácaro blanco? Y yo le digo, la nanoparticulación y agua y la mano de obra. Y le dije, pero bueno, y no está comprando de estos de 600. Digo, no, porque es que esto es las veces mejor que lo que usted puede hacer el otro. ¿Por qué no le echa aceite? Porque me queda el ozono apegado durante más tiempo del que yo quisiera y puede hacerme daños. Entonces, cada cosa tiene, o sea, eso hay que andar, como dice el cuento, hagámonos pasito, aprendamos y vamos haciendo pasito a pasito. Esto ya es unos añitos fregando ya con esto, pero entonces uno va haciendo va diciendo, no, 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 los parámetros son estos, no, 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 los parámetros son aquellos. Es eso. Básicamente, el ozono, cuando uno lo trabaja, por ejemplo, en enfermedades bastante fuertes como fusario, gomosis, como por ejemplo en el caso del aguacate, que me da fitóptora, cuando tenemos risotonia, cuando tenemos, bueno, todo este tipo de cosas, usted miligramea, genera criterios bajo experiencia, se lo pone y eso es, ¡bomba! Vámonos, esto fue ya. Esto no es a esperar, que esto es la cosa. A mí me llamó más la atención uno, es limpio, no tengo que perder el árbol y lo hago rápido. Eso para mí, o sea, porque es que, no, porque es que somos orgánicos, no se puede. Primero, yo no he dañado, cuando usted habla de gram positivos y gram negativos, en el caso del suelo, en la compactación, en la no oxigenación, cuando yo he hecho ozono y sé de echarlo y con unos microorganismos, lo que estoy haciendo es aireando. Yo soy capaz incluso de bajar y de hacer bajar a ciertas bacterias y a ciertos hongos a lugares donde usted no se imagina. Y puedo llamar las lombrices por oxigenación y porque las tierras de mayor productividad o mayor riqueza nutricional son generalmente de muy baja oxigenación. Entonces, cuando yo hago eso, inmediatamente oxígeno, ahí hay comida y le digo, eso es increíble, usted hace brotar cosas increíbles. Entonces, este tipo de tecnología hay que mirarla dependiendo de dónde estoy parado. Aquí no le puede decir uno a nadie, vea, esto es, venga, ve, empecemos por acá. Y entonces empezar es saber y tener criterios para dónde voy y cómo lo hago.
pero no, pero oxigenar, vea, yo le digo, aquí hay tierras en este país que donde yo hiciera las oxigenaciones, o por ejemplo una Rosal, la gente se iba de para atrás, porque pues no lo creería. Pero es que yo tengo que cincelar, o tengo que voltear el suelo, tengo que voltear esto. No, tiene que hacer una serie de trabajos muy distintos y la agronomía va para un lado y la agricultura por un lado muy distinto. O sea, cuando uno se mete ya con estos grupos de investigadores, se ríen de uno. Usted va con tenis para los cielos. Mi Dios le dio pan a quien no tiene diente y están sentados en el oro y no son capaces de hacer producir grandes tierras. Y eso es cierto. Nuestra investigación está muy bajita, muy atrás. Sabemos muy poquito. Le digo yo más a esa gente y esa gente me queda aterrada. Usted con esas cosas, venga, le muestro los míos. Y entonces empieza uno como diciéndome, hijo, des una palmadita en la calva, estudia, mi hijo, porque eso no es solamente Eso que su merced menciona, don Álvaro, digamos que es importante y lo que siempre hacemos con estas conversaciones para las personas que nos ven y nos escuchan, para los bioproductores, es darnos cuenta que siempre hay alternativas y hay herramientas que se pueden trabajar. Pero sí es importante saber, hablábamos detrás de cámaras con su merced, don Álvaro, con el hecho de tener criterio, ¿no? De saber seleccionar esa información que yo puedo utilizar y ahora que antes, digamos que a mí la palabra tropicalizar me gusta mucho porque es aprendo algo, pero tengo que tropicalizarlo para mis propias condiciones. O dicho de otra manera, lo que yo voy a hacer es naturalizar esa condición. ¿Por qué naturalizar? Porque yo lo que hago es establecer ese manejo que estoy aprendiendo o esa condición que yo estoy aprendiendo y debo hacerla a la naturaleza, debo establecerla dentro de mi hábitat, ver cómo se comporta y hacer y lograr que se naturalice, es decir, que se comporte y que esté estable en ese ecosistema. Ahí es donde está realmente esa condición particular. ¿Por qué? Porque si yo lo que voy a hacer es un cuidado paliativo, que es como habitualmente nos han dicho del ozono, pero es que vamos a hacer es un vacío biológico y entonces ahora vamos a organizar. Creo que ahí es donde nos vamos a los extremos porque pensamos que lo que tenemos que hacer es eliminar y no entendemos que en la biodiversidad está la respuesta y que cada uno de ellos cumple un papel fundamental en un espacio fundamental en ese proceso de ese ecosistema particular. Sí, dígame, don Álvaro. textura. Es que me pierde y usted sabe que la memoria mía con esta medicina me tiene ya basta al palo. La materia orgánica, que usted, que no hemos hablado, ahí en este país, que se burlaban mucho los judíos, con, Tenemos mucho. con 14% de materia orgánica y no se produce nada, sino el hecho. Entonces nosotros decimos, no, le falta cal. Y entonces se ríen esto de Yanesca. Entonces yo le preguntaba, pero bueno, ¿y por qué se ríen? Y le dije, no, porque es que ustedes tienen materia orgánica de sobra sin oxidar. Entonces vuelvo a la oxidación. Y le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, al bobito soy yo que y le dije, señor, esto no es un tema de aplicar solo calcio que podría ayudar durante periodos muy pequeños. Esto es un problema Paliativo. paliativo, pero no, usted tiene que generar una oxidación que permita esa materia orgánica convertirla en asimilable. Y lo que hace en la cal lo hace ciertamente, pero la oxidación lo hace mucho, lo hace constante, permanente y genera una cosa muy importante que se pierde, el grupo de microorganismos que ayudan a oxidar. Entonces usted cuando tira un grupo de organismos, usted activa el suelo, activa biota, activa todo lo que concerniente a ello. ¿Por qué? Porque es que ellos vienen, esos suelos vienen, que venían antes de ser parte de un ecosistema de selva. Y entonces ellos tenían otro ritmo y otra cosa que se les quitó, como es la sombra que tenía en la cosa, el sol, sombra y suelo, ellos lo trabajaban absolutamente distinto. Ahora le ponemos sol. Y entonces, ¿qué pasó? Matamos hasta el nido de la perra. Entonces, ¿y esto por qué no produce si esto tiene esto y esto? Y dije, no, venga, si usted está haciendo esto, entonces hágame el favor y se me mete por él.
por el lado de oxidar. Y entonces, ¿cómo oxido? Entonces hay que tirar una serie de aguas, una serie de tiempos, una serie de miligramajes y estar muy pendientes del redox medido por el ONP. Entonces, ahí entramos a una serie de cosas que no hablamos mucho, que aquí lo han dejado así de lado, que no hablemos, y realmente tienen una importancia meridional. Pero me voy a ir al otro extremo. Tengo muy poquita materia orgánica. La he subido a 3, pero no es muy asimilable. Volvemos al ozono. No es que sea la gran cosa, pero es que yo puedo coger poquita materia orgánica con muy buena oxidación y generar altísimas producciones y generar muy buenos, o sea, microorganismos biopreparados generados propios por el rizoma en el cual se puede alimentar y generar unas productividades muy interesantes. Sí, don Álvaro, permítame, y le interrumpo un segundo. Y es que si lo vemos desde el punto de vista básico, lo que estamos diciendo es que esa materia orgánica, cuando entra en proceso de oxidación, ¿qué va a pasar? Esa molécula grande se transforma en una más simple, donde esos procesos biogeoquímicos que están dados por los microorganismos pueden activarse de manera más eficiente, liberar esos nutrientes y la planta puede asimilar más. En Colombia tenemos zonas que tenemos 30% de materia orgánica. 30. Eso asusta. 30. Y sin embargo, no somos productivos. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos bloqueado, simplemente no está esa materia orgánica disponible porque está tan particulada, porque no está oxidada, porque no se está haciendo esa tarea. Por eso es que el suelo, la respuesta que buscan es simplemente romperla con un cincel o romperla con los rotovators o hacer esa comisión, pero eso nos cuesta más porque perdemos no solamente la poca materia orgánica que se podría trabajar, sino además que toda la estructura, todos esos poros, toda esa condición la vamos a perder. Entonces, ver la condición de lo que estamos haciendo, como su merced en este caso nos está contando con el hecho del ozono, que es una de las tantas herramientas que podemos utilizar, es una de las tantas herramientas, pero por ejemplo, don Álvaro no ha dejado de hacer todos sus bioinsumos, que además tiene un enorme batallón de bioinsumos donde ha evaluado, ha aislado, digamos que ha mejorado tanto sus bioinsumos, don Álvaro, que su merced ya tiene, digamos que la condición máxima, ha optimizado ese bioinsumo que ya lo que sabe su merced querido es que lo tiene a la calidad lista. Ahora, ¿cómo lo utilizo para que la planta realmente lo asimile de forma más eficiente, más rápida y que tenga menos pérdida? Porque eso es lo que está haciendo con el ozono en este caso. Pero mire, usted se recuerda que en la vez pasada hablábamos que yo tenía un método que lo único que hice fue coger otros métodos que se llama 4 vías con ATAP y utilizo la otra parte que es la leonardita. Y yo a la leonardita que no hemos hablado también lo zonifico con mucho cuidado, porque pues esto es geológicamente ya hizo su redox, pero yo lo activo rápidamente y lo tiro y eso es una maravilla, eso es pero realmente una maravilla. ¿De qué? De lo que yo tenía de enfermedades y de la cosa, mejor dicho, ahí voy a nada. Y yo, siembre casas aquí, que esto por aquí está muy cerquita, pues, se puede pendigar con esto, por eso, a veces de que usted le vaya a luchar a esto, porque yo tiraba como el que más, y llegué a echar cajas al piso, que entre otras cosas, todo el mundo me dice, pero ¿quién puede hablar que pueda echar usted río? Bueno, dice, las habilidades que haya podido hacer a través del manejo convencional. Acabé con un cultivo muy grande de aguacate y realmente yo sigo diciendo que hay que ser muy cuidadoso y el mayor activo que nosotros tenemos es el suelo y un suelo equilibrado. El día que alguien diga, yo tengo un suelo equilibrado, esa persona se ríe porque lo que necesita es mínimo. Y es allá donde hay que llegar. Productividad con equilibrio de suelos. Allí donde llega usted en productividad con equilibrio de suelos, usted va lejos. Ahí sí, cualquier cosa en la que usted embarque tiene gran posibilidad de éxito. Pues tampoco va a ponerse uno a poner en ciertos sitios cosas que
que no corresponde, pero Pero su merced como pisó los dos mundos, don Álvaro, o sea, ya su merced ha trabajado en los dos mundos, ¿verdad? Desde el punto de vista, aquí apelo a su agricultor económico. ¿Cuál de esas dos condiciones desde su experiencia? ¿Cuál de esas dos condiciones le ofrece a su merced una productividad que diga económicamente estable? venga, le voy a contar algo, doctorísima. Resulta que cuando yo trabajaba con, eh, con la convencional, yo trabajaba con una empresa que me vendía cosas y con el banco. Al final, lo que a nosotros nos interesa y a los agricultores deben ser todos realmente conscientes es cuánta plata me quedó para mí al terminar teniendo la plata para poder seguir. Esto no es que yo produce tantos kilos de no sé qué y entonces todo el mundo dice, pero mira lo que produce tanto y no sé qué, y de ahí usted solo produciendo eso. ¿Y por qué no hace la siguiente pregunta? ¿Cuánta plata le quedó a ese señor de utilidad neta después de sacar a todo lo que tenía que haber pagado le quedó a ese señor? Entonces ahí ya entramos a decir, es que la cosa no es producir muchos kilos, la cosa es cuánto de esos kilos me quedó a mí, para mí, dentro de todo esto, y cuánto me quedó del activo suelo, del activo vida suelo, del activo que equilibrio suelo, me quedó para continuar mi vida económica activa dentro de mi actividad. Entonces, o sea, en la parte económica hay que reevaluar muchas cosas. Es que hay que alimentar a mucha gente, pero a costa de su trabajo y a costa de su inversión y a costa de su activo suelo. Y entonces, yo les diría otra cosa. Yo he tenido productividades de limón bárbaras. O sea, ese cuento de que los orgánicos somos unas cenicientas de la producción no es cierto. Además, la eficiencia que les contaba de 95,32, 95 exportación, 2 segunda exportación, perdón, 3 exportación y 2 de rechazo, o pues, que se va nacional, eso determina una rentabilidad muy grande, porque pues, generalmente están entre el 60, 62% que exportan. O sea, ellos casi tienen que producir el doble para sacar a los mercados internacionales productos. Y si a eso además, a hoy tenemos una, una prima de pago por sacar fruta limpia, fruta que pueden utilizar la cáscara como alimento, y en el caso del mío de Tahití, que se utiliza más como la cáscara y Es la fruta para bebidas alcohólicas en Europa, Estados Unidos, entonces ahí entraríamos de que la cáscara tiene ahí una importancia meridional de salud y de que no es, que no tiene ningún problema a la salud pues, de las personas, de inocuidad. Esa inocuidad para nosotros, donde la cáscara es parte fundamental de lo que estamos vendiendo, es importante. Y si además de todo eso van a sacarle jugo y a la cáscara le sacan jugo y ese jugo va con partículas, de lo cual se fumigó durante su proceso de producción, eso es nefasto. Entonces nosotros realmente tenemos unas cosas que no es cierto que no produce, no es cierto de la productividad y lo más importante de agricultores es cuánta plata de utilidad neta me quedó a mí en el bolsillo y no cuántos kilos produje que los otros se quedaron con la plata dentro de la cadena de producción y usted con las deudas y los problemas. Estoy y suelos destruidos. Además, no vende a tierra, porque eso ya no, mira, yo este año perdí, el otro año perdí, y luego otros, no, es que usted no hizo esto, no, es que usted no hizo, pero nadie decide así, no viejo. Lo que pasa es que cuando usted echó esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, durante todos estos años, mire lo que le quedó, lo que me dijo el doctor Colorado, tenés una tierra hermosísima, hermosito, hermosísimo, fue gran tierra, fue, no, soy ¿qué? De la calle del Tubo, tuvo tierra, tu casa, hubo cambio, pero eso lo destruyó. y en ese tema que su merced tiene de alta, bueno, su merced tiene alta productividad, tiene calidad,
Además de eso, está con inocuidad porque no hay sustancias contaminantes ni microbiología que en algunos casos la gente piensa que solamente cuando hablamos de inocuidad estamos hablando de microbiología, no queridos. Estamos hablando también de esas sustancias químicas que afectan a las personas, al ambiente o a los animales. Y en este caso, don Álvaro, su merced tiene la certificación. ¿Hay alguna regulación desde el punto de vista de exportación que a su merced le limite el uso del ozono o de, en algunos casos, el peróxido que se está trabajando para poder hacer esas nanopartículas? No, no existe todavía. Pero no se preocupe que muy pronto ya vienen, o sea, la industria química se va a mover rápidamente a ver qué le puede encontrar de malo. Tranquila, porque esto es como una batalla de un mercado en el cual todas van a estar detrás de indicar, de señalarte que esto hace lo otro. Sí, y si no es que señalan, entonces resulta que ellos también ahora son regenerativos y ahora ellos también son productores biológicos y ahora, bueno, en fin, seguro este melón lo abrimos otro día porque si no aquí nos quedamos hablando. Después de 60 años de estar acabando todo, ellos nos van a decir cómo se hacen las cosas bien hechas. Bueno, en fin, pero así es la agricultura, así es de dinámica. Yo de verdad, don Álvaro, esta conversación creo que ha sido muy enriquecedora precisamente por todas esas condiciones que su merced nos está contando en este tema, cómo se puede equilibrar, cómo se puede reducir ese impacto de plagas y enfermedades para las personas que tienen un desequilibrio muy marcado, cómo podemos sacarle el máximo provecho a los bioinsumos y a la condición de suelo en la que estamos estableciendo con el uso del ozono bien utilizado y poderlo trabajar, entendiéndose, por supuesto, la importancia de saber cómo hacerlo, entenderlo y utilizarlo. Esto, como decía don Álvaro, que esa frase me la quedo, don Álvaro, no son cuántos litros de ozono tengo que adicionar al cultivo y cómo hago el marambago. No. No sé, hay que aprender dónde estoy parado, cuál es mi pH, cuáles son mis condiciones, qué temperatura, cuándo hice el biopreparado, cómo estabilicé, cuánto tiempo me dura. No, esto es de conocimiento, es una agricultura de conocimiento, no es una agricultura de que yo te voy a vender, pero con conocimiento. Hay una cosa que no hemos hablado y se nos va a ir el tiempo y es importantísimo. El ozono tiene una de las grandes virtudes, es que precipita todo lo que nosotros hemos dejado en los suelos y es muy bueno. No es que se vayan a poner a lavar con nosotros. La utilización a través del tiempo va cogiendo todas esas partículas y las va precipitando hacia abajo, lo mismo que hace el ácido ortosílico, que genera silicatos de cadmio, silicatos de todo eso, igualmente que lo va bajando, se va para abajo. Entonces así bioremediamos suelos y es importantísimo. Entonces, no, o sea, habló un economista, no sé mucho, leo algo y tratamos de abrirle los ojos a los agricultores. Seremos capaces de salir de esta gran encrucijada en que estamos y seremos capaces de volver a retomar la rentabilidad y volver a creer en el proyecto suelo, el proyecto agrícola y de vivir en el campo. Sí, pues creo que cada vez somos más, don Álvaro, los que estamos moviendo a todos los demás y diciendo despierten, despierten, que aquí hay una alternativa, que podemos hacerlo con estas herramientas. Pero sí, queridos míos, es importante saber qué me están diciendo, cómo me están diciendo, naturalizar esas condiciones que nosotros vamos encontrando para poder sacarle el máximo provecho a mi suelo, a la biodiversidad, a mi cultivo y entender que hay una dinámica particular cuando somos agricultores. Don Álvaro, si su merced querido quisiera dejarles en este momento una pregunta, no una idea, una pregunta a los productores que nos están escuchando para que pensemos un poco más en lo que estamos haciendo, ¿qué pregunta sería? ¿Ustedes para quién están trabajando? Y aquí sale a flote el economista con todas las garras. Creo que es una pregunta que pocas veces nos hacemos y que habitualmente pensamos que, como su merced bien decía, don Álvaro, el hecho es no producir por números,
por el ego de que saqué millones de toneladas, pero esas millones de toneladas, ¿qué costo tuvo? ¿Cuáles son las condiciones y en dónde se queda el beneficio para el agricultor? Definitivamente es una reflexión poderosa, don Y Álvaro. en el tiempo, no que yo me comí el activo o la reserva que yo tenía aquí en 2, 3 años y en el cuarto, quinto ya fue culpa suya, hizo mal las cosas, salió el otro balado y usted quedó con el... Ah, sí. Sí, pero como estamos pensando, de hecho, se tiene mucho la cultura de yo alquilo la tierra y la uso y después le saco supuestamente el máximo provecho, pero lo que estoy haciendo es degradando todo ese ecosistema y no estoy teniendo en cuenta lo que debo tener en cuenta, que es el recurso suelo es importante para todos. Todos vamos a volver allí. Así que somos materia orgánica y es mejor que produzcamos de buena manera, que organicemos las cosas bien hechas, que seamos productivos, pero también seamos responsables. Don Álvaro, como siempre, ha sido un gusto compartir con su merced querido este espacio. Gracias por ser tan generoso. Gracias por compartir todo lo que su merced está haciendo, todo lo que está organizando. Y bueno, no sé si quiera dejarles alguna otra reflexión a los bioproductores. ¿No? Que cuiden el suelo, es su patrimonio, no hay más, es el suelo. Ustedes no, el patrimonio suyo no es que yo tengo, no, es el suelo, el agricultor suelo, él me mantendrá. Así es. Don Álvaro, de verdad, muchísimas gracias, queridos míos. No olviden suscribirse a nuestro canal. Recuerden que estamos publicando semanalmente. Activen la campanilla para que no se pierdan ningún episodio. Compartan, porque esta información es importante para muchas personas. Nosotros que somos productores agrícolas sabemos la importancia de compartir esas experiencias y conocimientos que vamos ganando por el tiempo. Así que, queridos míos, nos vemos en el siguiente episodio y que la luz del sol ilumine sus vidas, que la fuerza de las estrellas esté en su camino y que definitivamente la naturaleza los acompañe. Nos vemos en el siguiente episodio. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.